Toro? ¿Dónde estás? ¿Qué hubo, carnal? Sigo aquí en el bar de Nogales. Oye, si vieras al Saúl bebiendo como si no hubiera un mañana. Acá. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Pasa que cuando mis enemigos van, yo voy de regreso, Nos quieren joder. ¿Cómo ves que desaparecieron a mi jefe? Ah, Sí, es una lástima. Las cosas se estaban arreglando entre él y mi jefa. Yo no creo que se haya ido así nada más y le esté pegando al chupe. Ojalá fuera así. Porque si no, ahora sí se armaron los Vete para Sinaloa con un buen de hombres. hijos de la Simón, cuenta con eso. Y hazme otro favor. Averíguate muy bien en qué anda el del Ponce. Y si tienes al Saúl enfrente, dile que la regó bien feo con la manda. No, espérate tantito. Ahorita mismo te lo paso. Díselo tú mismo. Ahí te hablan, Batito. Que ya te fueron con el chisme, Me quitaste el original, pero aquí ando con la sustituta, ¿cómo ves? Nadie te quitó nada, Tú perdiste a la Amanda por tratarla como a cualquier esas con las que andas. Te voy a dar un consejo, Deja el chupe y ocúpate de tu vida. Si no vas a acabar Ya activé a los vatos que tenemos ahí en Sinaloa. Van a averiguar qué pasó con tu jefe. Te agradezco mucho, carnal. ¡Manny! ¡Ven, Averigua con la gente del pueblo que han sabido de mi jefe. Todo es importante. Ya estás. ¿Qué hubo, jefa? ¿Alguna novedad? Nada, hijo. Aquí Salma, la hija de mi amiga, está hablando a la comandancia. Hágame un favor, jefa. Resguárdese y no le diga nada a nadie. Al ratillo nos vemos por allá. ¿Y si no se fue? ¿Y si lo están utilizando para casarte, hijo? Bueno, pues pa' acá ni medio. Si me están buscando, me van a encontrar, jefa. No le diga a nadie que voy. Yo la llamo en cuanto llegue. ¿Qué pasó? ¿Se supo algo? ¿Alguna noticia? Estamos peinando toda la zona, doña Elvira. Al menos tenemos una pista, que es que el coche que vimos mi mamá y yo al entrar tiene placas de Sonora. ¿Ahora qué procede? Ahora lo que procede, Camargo, es esperar. Nada más que esperar. Dolor de... ¿Qué pasó, Ponce? Eso mismo te pregunto yo a ti, Narváez. Comunícame con Joaquín, quiero saber que está bien. No, pues eso va a estar medio canijo, mi querido Ponce. Joaquín está un poquito indispuesto. Mira, tan indispuesto que ya no te va a poder recibir las llamadas. ¿Cómo la ves? ¿Qué hiciste, Pues es ajuste de cuentas, como se le dice por acá, Ponce. Y el Chema ya me empezó a pagar. ¿Cómo la ves? ¿Por qué no le dices a tu gente que vayan a buscar a su papá? Ahí por la carretera Mocorito-Badiraguato, donde está la señalización de los pericos. ¿No sabes el desmadre que estás desencadenando, Yo sé muy bien lo que estoy desencadenando, y estoy muy bien preparado. Camargo, vete por la comida. Porque a mí con nada se me quita el hambre. Y me parece que esto va para largo. Ya va, qué fastidio, Dios. Ay. Déjame atender un segundo, ¿sí? Dígamelo cantando, brother. ¿A poco estás fingiendo que te están hablando de Venezuela, cabrón? Sí, no vas a ver tú que eres artista. ¿Y a poco está enfrente de ti? Sí, precisamente la parte que te interesa. Y sigue igual de chula. Yo diría que mejor que nunca, hermano. Ya sabes, esos negocios que son jugosos. ¿Sabes qué?
Estoy pensando no regresarme a Venezuela. Está bueno. ¿Te acuerdas que te había dicho que te iba a decir el lugar y todas esas Mejor no. Mátala. Pero lejos de aquí. Acá. ¿Qué pasó? ¿Matas al tigre y le tienes miedo al cuero? No le tengo miedo a nadie, Simplemente que estoy muy bien con Blanca y aprecio mucho a su familia. Es eso nada más, Quiero que la mates. Y que le quede bien claro quién le mandó el mensaje a esta hija de la Y no la quiero volver a ver nunca más. Bueno, está bien, papá. Ya sabes, aquí somos como las emisoras de radio. Complaciendo peticiones. Te aviso. Ahora sí, necesito un trago mínimo, una cerveza para pasar el fastidio del acaba de llamar. Pero antes, vamos a entregarle los regalos a los y no me puedes decir que no. Porque yo lo único que quiero es verte feliz. ¿Qué estás planeando, Chema? ¿Quieres que le digamos a los vatos que tenemos allá en Puerto Morelos que se lancen a Sinaloa? Nah, no hace falta. Lo que vamos a hacer es pararle el trote a esos a quien sea que nos está haciendo esta Tú nomás diles que no le quiten el ojo al venezolano. Le traes un montón de desconfianza, ¿qué no? Simón. Que le sigan el paso. A ver con quién se reúne este Que se confíe. Que crea que todo está bien. Hasta que se equivoque el Pues es lo que estamos haciendo. Y la verdad es que hasta ahorita se ha portado bien. Nada más se ha visto con una persona. Con un vato que vende barcos ahí en el puerto. Y pues eso fue lo que dijo que iba a hacer. Pues ojalá que sea así. Mejor para él. Mira. Agárralo, mi amor. Ya no. A ver, Morillo, hazte de ahí. No te vaya a clavar un puñal. No, yo paso, patrón. Un tiro, patrón. ¿Qué pasó? Yo pensé que nos íbamos a hablar hasta la próxima semana. ¿Qué pasó, paisano? Ni que no pudiera llamar para felicitarte. Oh, bueno, pues hubieras empezado por eso, Que tu merca ha salido tan y se ha vendido tanto que en esta ocasión voy a necesitar que me mandes el doble. ¿Cómo lo ves? Yo déjate organizo eso, Mica. Te aviso en cuanto esté todo, ¿te parece? Acá te van a estar esperando esos millones, Ricardo. Salúdame a tus paisanos y a tus mujeres. De tu parte, adiós. A ver, primos. Yo. Váyanse organizando para ir a ver al Tostado. Nos están pidiendo el doble de mercancía. ¿Por qué no nomás le hablas por teléfono y levantas el pedido, pues? Porque ese güey está... Shh, espérate, cabrón. Ese güey está cocinando para otra gente. Y me lo quiero... Organícense ustedes ese viaje. Yo mientras me quedo aquí con el Morillo a arreglar otro asuntito. Está bueno, pues. No, Morillo. Ay, cabrón. Dígame. No, mi hijo. ¿Usted cuándo se imaginó que íbamos a estar camellando con la DEA y con la CIA al mismo tiempo? La sacamos del estadio, güey. ¡Salud! Salud. Mira, Tostado, igual yo con Chinaski tenía negocio desde hace tiempo ya. Pero siempre es bueno recibir ayuda de otro lado. Pues muy bendecidos y afortunados ustedes. En cambio, a nosotros sí nos ha tocado al mero odio con estos gringolandios. Pero eso ya se acabó, hermano. Ahora vamos a tener hasta visa, vamos a ir a los parques, a la playa. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que vamos a poder camellar tranquilos y eso sí es una belleza. Ay, Tostado, igual esta gente siempre al final se queda con todo el dinero. Es un sueño hecho realidad. ¿Sí o qué?
Salud. Sueña, mijo. ¿De salida, Andrews? That's right, López. Yo vengo por despedirme. Dame un momento, Ponce. Quería pedirte antes de irte que si no tenías algún dato de extranjeros que están trabajando con cárteles mexicanos en la frontera. Aparte de los colombianos, claro. ¿Tienes algún dato de eso? Ninguno. Como tú dices, hay colombianos trabajando en la frontera con los cárteles, pero son muy difíciles por identificarlos. Ok. Ponce, nada en concreto todavía. Lo mejor será que nos mandes todo lo recabado por allá. Las huellas dactilares y la evidencia. Aquí vemos qué podemos hacer. Estamos en contacto, Ponce. Bueno, solo espero que por allá te comuniques con Ponce. ¿Sin rencores? No. You're good. I'm good. Estamos juntos en la lucha anti-narco. Y en mí siempre tendrán un aliado. A partner. Buen viaje. Que te vaya muy bien por México. Thank you, man. Bueno, ¿ya me escucha? Sí, quiero hablar con la oficial con la que estaba hablando hace rato. Debe haber sido el oficial Vidal, pero no se encuentra en la delegación en este momento. ¿Está en un operativo? No le puedo proporcionar esa información. Mire, habla Fabricio Ponce de la Comisión Nacional Antidrogas. Comuníqueme con ella, por favor. Pues se hubiera identificado primero, ¿no? Un momento, le doy su número. Entonces es verdad lo que se dice de su hijo, que le encantan los halcones, que son su fascinación. Sí. Lo único que le hace falta es tiempo para verlos volar. Bueno. Sí, pásamelo. Bueno. Soy yo otra vez, hablamos hace rato. Sí, si me dices su nombre, yo creo que nos podríamos entender mejor, ¿no? Habla Fabricio Ponce de la Comisión Nacional Antidrogas y tengo más información. Escuche bien. Tienen que ir a buscar a la carretera Mocorito-Badiraguato, donde está la señalización Badiraguato-Perico. ¿Sí saben dónde está? Sí, señor. Pero me da la impresión de que usted se está guardando información. ¿Por qué no me dice bien qué es lo que está pasando? Mire, tenemos a un loco planeando una trampa contra el Chema Venegas. Y todo parece indicar que atentó contra Joaquín, padre de Venegas. No me vaya a decir que usted es una de esas policías que trabaja para él. Eso fue lo que pasó. Entendido. Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Solo voy a corroborarlo en información. ¿Sobre Joaquín? Yo voy contigo. No, doña Elvira, no la puedo llevar. Esto es algo que yo necesito. Es algo familiar. ¿Y si pasó algo? Quiero ser la primera en enterarme. Pues parece que ya rompimos la piñata, Camargo. Nada más hay que esperar a que este se abalance por los dulces. Hay que esperar. Pero yo no me aburro. ¿Usted cree que venga? Claro que este va a morder el anzuelo. Y ahí me lo voy a echar. Vas a ver la carnicería que se va a armar. Muy bien, Torito. Pues abusados todos, cap. Me hablas en cuanto llegues. ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Bueno, dice el Toro que el mendigo del Ponce salió en comisión con un gente. Yo no sé por qué, Rojo, pero pues yo creo que ya llegó el momento de quebrarnos. Bueno, ¿y de tu jefe? ¿Averiguó algo? No. Lo único que espero es que no sea demasiado tarde. La verdad es que mientras tengamos un afecto por donde nos puedan dar, ahí nos van a pegar, güey. Pues sí. Por nada más pasarnos débiles. Ya viste, la pobre Lucy lo que le hicieron con el Juan. Tú tienes a tus hijos, a la Regina, a mis jefes, güey. No, ni siquiera me hagas pensar en eso, cabrón. Pues es importante que lo pensemos. No te creas, le estoy dando vueltas a la cabeza porque pues, algo tengo que hacer con mi jefa. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Jalar para arriba y para abajo con ella?
De tu jefe te la creo, pero pues tu jefa es reterca. Necesito que 2 se vayan por allá, 3 se vayan a los caminos de allá y me traigan las trocas, pero ya. Ok, vámonos 2 entonces para acá. Sí. Y después necesito otros 4 que me peinen la zona de allá atrás. ¡Tienen que estar por aquí! ¡Por aquí! Elvira, quédate aquí, yo te aviso cualquier cosa. No tiene caso que te estés exponiendo, ¿sí? ¡Claro que tiene caso! Estoy curtida para esto y para más. ¡Joaquín! Acordone la zona. Que 10 elementos me peinen el primer círculo. Necesitamos refuerzos. Joaquín. Elvira, retírate. No puedes alterar la escena, por favor. Tiene pulso. Está vivo. ¡Haz algo rápido, rápido!